Ahora sí, vamos a empezar. Como les conté la clase pasada, pues hoy tenemos una sesión especial. Hemos transitado por varios elementos de lo que son los mercados, el sistema económico capitalista, el crecimiento, lo hemos trabajado, las críticas al desarrollo, y ahora precisamente en este contexto pues vamos a tener una invitada súper especial que es Ati Kiwa. Ati Kiwa es, pues para quienes ustedes no la conozcan, pero también para quienes la conocen, es una lideresa indígena arhuaca, es ambientalista, es una mujer que además pues de tener varios títulos académicos, como ustedes pueden ver allí, administradora pública, magíster en gobierno y políticas públicas, ha sido ganadora de premios internacionales, es muy reconocida por su trabajo y ha sido además concejala de Bogotá en varios periodos. Recientemente pues terminó uno de esos periodos y pues ha sido autora de varios de los acuerdos que han pasado por el Consejo relacionados con el buen vivir, con los derechos de la naturaleza, con la gestión del territorio alrededor del agua, particularmente Pacatá Hidrópolis, y que probablemente ahora Ati nos podrá contar mucho más. Ahí están pues sus datos para que ustedes puedan conocer un poco más, y particularmente hoy pues quería invitarla porque creo que uno de los dentro de esas críticas al desarrollo, digamos, la academia occidental ha empezado a mirar otras formas de aproximarse a lo que sería una buena vida, digamos, a lo que sería el bienestar, y una de esas es el buen vivir. Entonces, pues, ¿quién mejor que Ati para contarnos sobre el buen vivir? Entonces, pues, Ati, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto y un honor tenerte hoy en la clase de Economía y Pueblos y Campo de la carrera de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a la profesora por esa introducción. Saludarlos, creo que todos están estudiando Ecología. Sí. Bueno, entonces es un gusto para mí estar con futuros ecólogos de este país. Quiero iniciar con una presentación. Esta es mi abuelita, bisabuela. Nosotros somos de una ecología de saberes femeninos. Ella, cuando en los años 70 y antes el Estado entrega la educación de los pueblos indígenas a la iglesia, fue raptada por la misión capuchina y llevada a lo que se conoció como San Sebastián de Rábago. Y quiero iniciar con esa presentación para honrar la ecología de saberes femeninos del pueblo arhuaco y de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Digamos que nosotros tenemos una estructura social. Dentro de esa estructura social, nuestro sistema de conocimientos está basado en tanas, es decir, cada familia se encarga de cuidar una parte de los saberes de nuestro pueblo. Nosotras somos guardianas del agua. Entonces, arriba en las nieves perpetuas de la sierra están nuestras lagunas, madres del territorio, que representan Naboba, Gundiba, Mundiba, lugares a donde nosotras estamos conectadas. Y cómo resistió mi bisabuela, digamos, a toda esta política de genocidio cultural. Ustedes saben que después de la génesis del Estado son 2 siglos de vida republicana, de guerras civiles, de reformas constitucionales. Realmente es a partir del 91 que nosotros somos reconocidos como sujetos de derechos, como personas. Antes de eso éramos salvajes que debíamos ser civilizados. Estaba toda la discusión histórica, si teníamos o no teníamos alma. Decir que yo estoy estrenando mi ciudadanía recientemente. Solo llevamos 3 décadas de un consenso social que es el sueño constituyente, y aprovecho pues para saludar también la participación de los estudiantes de esta universidad en la 7ª papeleta. Creo que es un consenso social que le pertenece a una generación, es un sueño constituyente, el sueño de una nación diversa y multicultural. Ella es mi abuela, Mita, Ati Seikuinduba. Mi abuela Mita hace parte de una segunda generación que va a la misión, y ella
pues se expresa mejor en su lengua nativa, ¿no? Entonces, nosotros decimos hola, tú, quiere decir buenas, tenemos un saludo para la mañana, el mediodía, la tarde, es decir, está sincronizado con los ciclos de la naturaleza. Nuestro lenguaje tiene unas categorías, unos conceptos que pienso que son muy valiosos porque nos pueden ayudar como humanidad a recuperar nuestra conexión con la naturaleza, especialmente a las mujeres con el ciclo de la luna, con el ciclo del agua, con el ciclo agroalimentario. Entonces, viniendo de una familia que resistió cuidando sus saberes, quiero pues honrar a mis abuelas. Aquí está mi madre es javeriana, en los años 80 entró a estudiar enfermería, es enfermera de esta universidad, así que me emociona mucho poder estar aquí también, me siento muy honrada. Fue la primera mujer indígena que estudió. Eso puede parecer natural, pero acuérdense que en la Constitución del 86 todavía no éramos personas, así que era un momento de mucha discriminación y menos en el caso de las mujeres. Bogotá en esa época pues era otra Bogotá. Mi madre llega al barrio, el barrio Quiroga, al sur, pasó muchas dificultades para poder terminar la carrera. Cuando ella hacía tercer semestre, yo fui concebida y nací en esta ciudad, soy hija de 2 estudiantes. Mi mamá se enamoró de un indígena guanano que venía de la Amazonía, pero no habían las condiciones materiales para que yo me pudiera quedar con ellos en esta ciudad. Así que recién nacida, a los 8 días, me llevan a la sierra, mis abuelas me adoptan y yo creo que ese hecho un poco, mi mamá estuvo lactándome 1 año y luego regresó a terminar sus estudios acá en esta universidad. Es epidemióloga, estudió aquí también una maestría en desarrollo rural y hizo todo un trabajo de gerencia en salud. Cuando regresa a la comunidad, empieza todo un trabajo de salud primaria, desde enseñar a hacer el suero oral, desde trabajar los derechos sexuales y reproductivos. Así que tengo que decir que mi abuela Flora pensaba que ella no debería venir a la universidad porque debía quedarse en la sierra cuidando los saberes, que si todos venían a estudiar a la universidad no iba a haber nadie que se encargara de recuperar, de conservar nuestros conocimientos. Entonces mi mamá dijo, ¿y por qué yo? Porque es una familia grande de otras hermanas. Entonces mi abuela Flora decía, tenemos una dificultad muy grande, y es que si no aprendemos a hablar el idioma dominante, que es el español, con suficiencia y expresar nuestras ideas, nuestros saberes, van a pensar que somos ignorantes. Así que yo hago parte de una generación, aquí estoy, de mujeres que han resistido a diversas violencias, ¿no? La conquista, la colonia, la república, el conflicto armado. Igual mi mamá, después de ser coordinadora de salud del pueblo Arhuaco y organizar 11 pueblos al norte del país, tuvo que salir desplazada, amenazada por los paramilitares, y es ahí donde yo decido levantar la voz. A mis 22 años fui electa concejal de Bogotá. Yo agradezco ese voto de confianza que me ha permitido crecer como persona, como mujer, como madre, así que me siento también parte de esta ciudad, y he estado entre la sierra y Bogotá. Esta es mi hija Tigugnavia, pero bueno, hoy me han invitado a hablar del buen vivir, y yo quisiera, pues, de la experiencia de 3 periodos de haber sido electa, 2004, 2007, 2008, 2011, 2023, y ser la vocera del movimiento social indígena y de una alternativa como es el buen vivir.
poderles contar un poco cómo ha sido todo este proceso. Lo primero que quiero pues invitarlos es a ubicarnos desde qué perspectiva les voy a hablar. Yo traje unos videos, quiero que pongamos un video de la Madre Tierra, que fue el día de la Madre Tierra que estaban en la sierra con el pueblo arhuaco y fuimos a hacer un pagamento a Seicuturumaco, a uno de los puntos sagrados del agua, y entonces hicimos este video. Es este video. ¿Puedes ponerlo en texto? Este, mensaje tierra agua. Llamo a todas las comunidades, a todos aquellos pueblos que han vivido históricamente en vínculo profundo con el agua. Comunidades que entienden claramente que el agua va más allá del grifo. Luchas de décadas que han posibilitado parte de una mirada respetuosa con las comunidades protagónicas del agua y sus saberes históricos. Hay que seguir democratizando. Con estas iniciativas de avanzar hacia una gobernanza real del agua desde los territorios, una gran red espacial con suficiente poder de interlocución con las instituciones públicas, la política pública del agua debe construirse con los pueblos desde las bases. Sí a los derechos de la naturaleza. Pacto por el agua. Feliz Día de la Madre Tierra. Y es el concepto de la Madre Tierra. Yo les voy a dejar un artículo que escribió uno de mis asesores, Leonardo, que es antropólogo y tiene una maestría en economía, que se llama El quiebre de la civilización moderna. Y me parece importante que ustedes puedan analizar en este artículo el resurgimiento de los pueblos indígenas en América y la crítica, digamos, a todos los discursos y modelos de desarrollo, en tanto hay una reivindicación de la tierra como madre, y en el caso de los pueblos de la sierra, dos cosas: la tierra como fuente del derecho. Esto es una crítica profunda a la estructura sociojurídica sobre las cuales se han fundamentado los estados-nación en América Latina, profundamente antropocéntrico, colonial, patriarcal. Así que hablar del buen vivir también es reconocer todas esas cosmogonías que hoy continúan en los territorios, en las comunidades, en diversas culturas. Yo les voy a hablar del buen vivir desde la perspectiva de los pueblos de la sierra, porque podríamos hablar del buen vivir desde el Sumacamaña, desde el Sumacausay, desde otros pueblos. En nuestro caso es desde el Seinzarizán, ¿no? Ese volver al origen, esa ley de origen que tiene una estructura sociojurídica diferente, que es la tierra como fuente del derecho. Eso en la práctica, ¿qué es? Nosotros somos un pueblo indígena que le pide permiso a la tierra para poder servir. Eso es otro sistema de gobierno muy diferente al que nosotros conocemos aquí en Bogotá, en Colombia. Eso significa la democracia para el pueblo arhuaco, consulta a la madre tierra. Es diferente, no solo es la decisión que los seres humanos tomamos, sino también es la voluntad de la tierra. En ese sentido, la tierra tiene una inteligencia, tiene un valor intrínseco, tiene un saber, y nosotros respetamos, honramos, dialogamos y nos comunicamos. ¿En dónde nos comunicamos con la tierra? En nuestros K. K es tierra.
Caduco es el lugar donde nosotros escuchamos la tierra. Eso es extraño para una cultura moderna que ha roto sus vínculos con la naturaleza y que es antropocéntrica. Y aquí quisiera colocar como punto de análisis la relación pueblos indígenas-Estado. En esa relación hay una dificultad y es que no se comprenden esas otras estructuras sociojurídicas, esas otras formas de gobierno que persisten en Colombia. Entonces somos una sociedad policéntrica, multicultural, pero hay un multiculturalismo que desde el neoliberalismo se ve es como, sí, somos diversos, pero son sociedades paralelas que no se tocan. Pero plantear una interculturalidad crítica es pensar un horizonte de transformación de unas relaciones sociales de dominio a la tierra y de dominio a las demás culturas. Entonces quisiera colocar en esa reflexión del buen vivir un horizonte intercultural crítico que parte por una justicia epistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que parte por reconocer los saberes de los pueblos indígenas y los saberes de las mujeres en particular que han ayudado a cuidar la tierra. El 80% de la biodiversidad del mundo hoy está en territorios indígenas. Es decir, esto es un proyecto civilizatorio, ser del mundo, un jardín biológico. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la biodiversidad de nuestros territorios? Es decir, esto no es carrera, esto no es un cuento, esto no es un discurso político. Estos son formas de vida en armonía con todos los demás seres y especies de la Tierra. Entonces, vamos a partir de dos principios. La base de un mundo, de un futuro sustentable es el respeto a esa biodiversidad, pero eso no es un hecho fortuito. La selva no es un hecho fortuito de la naturaleza. Si miramos la selva amazónica colombiana, es el hogar de 56 pueblos indígenas. ¿Esto qué implica? Si miramos la estructura sociojurídica, el concepto de tierras baldías son categorías coloniales que inventaron los ingleses para expropiar sus colonias de la tierra. En la práctica, eso no existe. O sea, también tiene que ver desde dónde construimos el buen vivir. Entonces, es un primer paso colocar sobre la agenda el diálogo de saberes, un diálogo de saberes más horizontal. 3, 2. En Bogotá estamos construyendo con los procesos ambientales y sociales el acuerdo del buen vivir y los derechos de la naturaleza. En el marco del pacto histórico tenemos aliados naturales de este tema. Queremos que nos envíes un mensaje y cuál fue la experiencia en Nariño, donde hoy los ecosistemas son sujetos de derechos. Es una agenda que se viene abriendo paso también en el Distrito Capital y con el concejal Leal. Tenemos otros temas en común, pero concejal Leal, yo creo que vamos a lograr dejar de Bogotá un acuerdo por el buen vivir y los derechos de la naturaleza. ¿Qué piensa? Así tiene que ser, concejal Leal. Hemos compartido diversas luchas en defensa de los activos ambientales, de la estructura ecológica principal, y vamos a seguir en esta lucha porque es nuestro hogar, tenemos que defenderlo, tenemos que protegerlo y tenemos que garantizar que haya efectivamente una protección ambiental de hecho. Bueno, el vivir bien y el vivir sabroso es vivir en armonía con la naturaleza y son los momentos de un cambio epistémico, de un cambio de paradigma y devolverle la dignidad a la tierra, a la Pachamama, a la naturaleza, pues de la mano de la voluntad de gobernantes. Se pudo en Nariño, se puede para Bogotá y se puede para Colombia. ¿Qué piensan? Sin duda alguna, de verdad, mil gracias a ustedes. Qué bueno estar aquí en este contexto, en plena Plaza de Bolívar, al lado de estos dos maravillosos concejales. Qué bueno poder estar al lado de Ati, al lado de Luis Carlos, y decirles que desde Nariño hicimos efectivamente la protección de 37 ecosistemas estratégicos. Es decir, la naturaleza como sujeto de derechos, como se merece. Así es que vamos ahora a acompañar este tipo de iniciativas por Bogotá y por el país. Bueno, seguimos construyendo este acuerdo de la mano de las comunidades y los invitamos este viernes a participar del foro por el buen vivir y los derechos de la naturaleza. Un abrazo. De saberes con una dimensión ética diferente
y es que los pueblos no podemos seguir siendo objetos de estudio, como la corriente de la antropología cultural. Nosotros somos sujetos cognitivos, somos sujetos sociales y también somos sujetos políticos. O sea, no somos piezas arqueológicas que estamos suspendidas en el tiempo, no, tenemos un horizonte, y en ese sentido, pues lo que les voy a presentar es cómo pasamos desde el fogón de mi abuela, desde todo el legado Bunquetán a las políticas públicas de Bogotá y un horizonte de país, no como una reivindicación de una minoría, sino lo étnico, lo epistémico nuestro como base de un proyecto político alternativo al que hemos conocido hasta el momento. Entonces, no es un asunto de reivindicación de minorías, es un asunto de la construcción de un horizonte político. Siguiente diapositiva. Entonces, yo creo que hay una perspectiva muy amplia del buen vivir y los derechos de la naturaleza. Después de la pandemia, yo creo que es evidente, y de eso con ustedes, con las clases de la profe y de todo lo que han leído, creo que es una crisis multifuncional, sistémica. Yo creo que ahí viene toda nuestra crítica a la modernidad. Y ahí quisiera decir dos cosas: tanto el capitalismo como el socialismo vienen de una matriz de la modernidad. El buen vivir trasciende eso. Más, si lo ponemos en un contexto histórico colombiano, son 2 siglos de polarizaciones ideológicas, de violencias bipartidistas. Nosotros somos del agua, somos de la tierra, y tenemos en la memoria prehispánica de nuestro hábitat unas nociones que trascienden precisamente esta matriz filosófica. Y por eso yo creo que es tan valioso, y tuve la oportunidad de acompañar al presidente Juan Manuel Santos en la Comisión Asesora de Paz, y creo que el decreto del Estado que logra encontrarse con una reflexión sobre el territorio es el decreto 1500, el reconocimiento a la línea negra, Seicuturumacu, no como una dimensión físico-espacial, sino como toda una visión holística, sistémica, que integra nuestros sitios sagrados, nuestro sistema de conocimientos, toda una reflexión sobre la reconciliación en clave patrimonial de nuestras culturas, nuestros territorios con los ciclos de la naturaleza. Yo creo que tenemos que trabajar en hacer una pedagogía, que no existe una forma de ver el territorio, existen múltiples formas de ver el mundo, de habitarlo, y eso es nuestro país. Creo que aquí subyace la dificultad más grande que tiene el Estado en comprender otras territorialidades, y especialmente Occidente, que hizo como una separación entre cultura y naturaleza, separó al ser humano de la naturaleza, tiene dificultad con comprender que los seres humanos somos parte de la naturaleza, y en el caso de los pueblos indígenas somos hijos de la madre tierra. Y quisiera como mujer colocar en cuestión un tema, y es que yo creo que el nudo, el argumentativo principal del patriarcado tiene que ver con la dueñidad y la posesión de la tierra, pero también de la mujer. Entonces, cuando uno mira los feminicidios, para mí como indígena es lo mismo que explotación a la madre tierra, o sea, es la cosificación, es la posesión, es todo este tema. Así que este paso, este cambio de paradigma civilizatorio para nosotros es un horizonte donde hay que, por supuesto, pasar del antropocentrismo a la bioculturalidad. Hay que, desde nuestra perspectiva, salir del discurso y de los modelos de desarrollo, porque no son sostenibles, no son saludables, no son justos, son supremamente violentos. Y aquí quiero decir que quienes más muertos hemos puesto por defender la tierra y nuestros territorios somos los pueblos indígenas. ¿Qué dijeron? Aquí mi pernía. Recientemente Mancuso le estaba pidiendo disculpas a su hijo. El último viaje lo hizo por el río Sinú, porque no quería que se hiciera la represa de Urrá.
pero estaba aliado con el Estado. Y esa, por donde uno mire, es un desarrollo que chorrea sangre, ¿no? y de nuestros pueblos. ¿Por qué mataron a Berta Cáceres? Escuché al vicepresidente del Banco Mundial diciendo, no, es que el desarrollo tiene unos costos. ¿Y quién lo asume? ¿Nosotros? En ese sentido, pues yo sí creo que el desarrollo, con todas sus acepciones, porque están varias perspectivas del desarrollo, incluyendo el sostenible, pues hoy realmente pues no es tan sostenible para nosotros ni tan justo. Entonces, ¿de qué nos sirven los conceptos y las categorías de los pueblos indígenas? Para reconocer que también la forma como vemos la naturaleza y nos relacionamos con ella es una construcción cultural, social de cada comunidad. Entonces, es importante transformar jurídicamente el Estado. Bogotá va a cumplir 500 años en el 2038 y es la primera vez que hay una mujer indígena en una corporación pública. Esto no es un hecho menor, electa popularmente en 3 oportunidades. Yo creo que tenemos que valorar este ejercicio democrático y político para construir horizontes y alternativas diferentes. El 10 de marzo del año 2011 estábamos con 40.000 jóvenes haciendo música, recogiendo firmas para que en nuestro país la naturaleza fuera considerada como un sujeto de derechos. Y recogimos más de 700.000 firmas. Es decir, detrás de una iniciativa normativa hay una legitimidad también en una ciudad como Bogotá, que es un medio urbano donde tenemos otros tipos de dinámicas. Hay gente que me dice, ¿y por qué no ser concejal de Santa Marta o de un municipio más cerca a la sierra? Yo creo que eso tiene que ver con unas ciudadanías interculturales que se vienen también haciendo preguntas, planteando debates que no son tan convencionales y que yo estoy muy agradecida de poderlos llevar a el recinto del Cabildo Distrital, porque son debates inéditos y también poder construir de la mano de diversos colectivos en el campo del movimiento social, pero también en diálogo con diferentes grupos de investigación de diferentes universidades y distintas disciplinas. Y me parece importante que ustedes también sepan que pues, estas iniciativas para transformar esa estructura sociojurídica requieren una dedicación, un trabajo, unos equipos de estudio y ha sido amplio, y yo muy agradecida también de que podamos empezar a trabajar en una fundamentación programática que pueda dar respuesta. Si ustedes miran, en Colombia, después del 2011, yo creo que a veces decimos, bueno, manifestarnos a través del arte, a través de la cultura, a través de la movilización, a veces uno siente que es infructuoso, qué significó el estallido social, a dónde fueron todas esas dinámicas de protestas. Pues en el caso de los derechos de la naturaleza, lo que yo siento es que después de esa gran movilización, donde reunimos aguas de todo el país, suelos, semillas, empieza realmente a darse una serie de ejercicios. Entonces aquí tenemos el tema del río Atrato, que creo que coloca en el centro el tema de los derechos bioculturales. Tenemos el tema del Parque Los Nevados, el páramo de Pisba, bueno, está en toda una polémica el tema del río Magdalena. ¿Qué me parece? Que empieza de todas maneras desde lo local a interpelarse toda una dinámica global, nacional, y si uno compara la sentencia del río Atrato y la del río Bogotá, tienen enfoques totalmente diferentes. El río Bogotá, el pobre río Bogotá, parece un río sin memoria, sin gente, sin cultura, ¿no? Lo que ordena el tribunal es hacer 62 petars que nos valen un ojo en la cara. Nada más 2.7 billones de pesos se aprobó para construir la petar Salitre, y el río cada vez está más muerto. O sea, es una vergüenza ambiental realmente, y
Pienso que pues, todas las subcuencas y todos los humedales y toda la biodiversidad ha sufrido esta visión gris, desarrollista y la insensibilidad de una tecnocracia que muchas veces uno piensa que no conoce, ¿no? Somos el primer país en aves, pero no sabemos de aves. Y pasa mucho en Bogotá, entonces pues si no conocemos nuestra biodiversidad, una primera labor que tenemos es de bioecoalfabetizar una sociedad. Estamos en un país mega biodiverso, pero no sabemos nada. Y también diverso culturalmente, pero no sabemos nada. Recientemente el patrimonio cultural y material de los pueblos de la sierra entró a la lista representativa de la UNESCO como patrimonio de la humanidad y me sorprende que conozcan más los franceses de nuestra cultura y de nuestra filosofía que los colombianos. Entonces, el nuevo paradigma está en francés, ni siquiera en español. Hay un mayor interés y piensa uno que esto es una labor de bioalfabetización que hay que hacer. Entonces, todos estos procesos que están aquí es para reconocer que detrás de estos avances jurídicos hay un movimiento social que viene caminando y movilizando una agenda que es supremamente valiosa. Creo que en nuestro país es reunirnos 40.000 personas, componer, este es el 10 de marzo del año 2011, esa foto que ustedes ven, somos parte de una generación que quiere cambios y cambios reales, cambios profundos a un modelo político, económico, social, cultural. Hicimos un álbum que tiene 20 canciones. Lo primero que yo hice fue componerle una canción a Bogotá que se llama Todos a Tierra. Voy a rifar este para alguno, a ver quién se lo gana, y este para la propia. Hay una versión en español y una en mi lengua. Creo que llegar a plasmar en una iniciativa normativa elegida popularmente como una posibilidad también para esta ciudad es un sueño para mí muy importante. Tuve la oportunidad de estar cuando Evo Morales fue electo en Bolivia y ser partícipe de la construcción de una agenda para nuestro continente, desde el sentir de nuestros pueblos, que es el buen vivir. Y creo que eso tiene que ver con el sueño plurinacional de las Yayalas. Igualmente volví a Argentina, me volví a encontrar y creo que me reafirmo en toda esa reflexión que desde RUNASUR estamos haciendo de cómo integrarnos desde el movimiento social para hacer incidencia y transformar los estados que tienen una dificultad realmente en poder avanzar en esta agenda. Recogimos, por supuesto, firmas. Ahorita les voy a presentar el proyecto de acuerdo. Yo quiero decir que el consejo del periodo pasado es un consejo más abierto. Todos los concejales dieron ponencia positiva. Lastimosamente la alcaldesa no le dio viabilidad política a esta iniciativa normativa que buscaba que los ecosistemas de nuestra ciudad tuvieran derechos. Contrario a eso, se vulneró el pacto por los humedales. Lo que vimos fue endurecimiento en los humedales. Visité varios humedales y miré cómo sufría el pájaro cucarachero, en fin. El último debate que hice precisamente fue sobre el tema de humedales. Yo creo que ese contrato del siglo XXI, social y ambiental, es algo que tenemos que observar de una manera crítica. Entonces, lo que me he encontrado es que no basta ser mujer, podemos ser mujer y no tener una sensibilidad para darnos cuenta que es necesario avanzar en una ciudad ecosistémica que tiene sus metabolismos, que funciona como un organismo vivo, de todo su dinámica, pero sí pudimos hacer un acuerdo que yo creo que es muy valioso también para Cata-Hidrópolis, el acuerdo 806, que tiene que ver con una visión de ciudad que se reconcilia con el agua,
pero que reconoce el patrimonio intangible de los pueblos, es decir, las cosmologías del agua, todo el patrimonio arqueológico que implican los camellones del agua, que vienen de la comunidad muisca, que entienden cómo eran los sistemas de lluvia, cómo eran los sistemas agrícolas. De hecho, Bogotá es tierra de labranza en lengua muisca, y cómo podemos transformar esa relación con el agua de lo micro a lo macro, es decir, los hidroentornos, cómo podemos empezar a hacer ese trabajo de acuicultura, hacer los hidrobarrios e ir interconectando y sanando nuestros cuerpos de agua, nuestros humedales, nuestros ríos. Así que para mí era muy importante continuar en el Consejo de Bogotá en este debate, en la implementación de este acuerdo. Lastimosamente fui víctima de violencia política y me sacrificaron electoralmente. A pesar de haber sido electa en 3 oportunidades, me mandaron al renglón 31 sin ninguna justificación. Entonces, lo último que me hacía falta sufrir, que es la violencia política. Espero desde el movimiento social poder hacer la incidencia para que ojalá sea parte de la agenda y la discusión del Consejo, pero no es tan fácil. Lo que me he dado cuenta es que hay que encarnar las agendas. Es decir, es muy difícil que ya no estando en el Consejo estos debates realmente tengan la oportunidad de ser debatidos y tengan viabilidad política. En ese sentido, pues yo pienso que es importante que esto no salga de la agenda, así que se implemente este acuerdo, y en el marco de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, estuve al inicio de año en Alemania, en el Instituto Max, y me parece importante que entre a la agenda académica también de Europa como campo de investigación todo lo que implica el estado del arte del buen vivir y los derechos de la naturaleza. Y bueno, voy a retomar mi doctorado y también voy a seguir muy de cerca en ese relacionamiento con los procesos de base comunitaria de la ciudad de Bogotá y de nuestro país, porque yo creo que un concepto importante del buen vivir tiene que ver con la comunidad, pero la comunidad no solo entendida como la comunidad humana, sino la comunidad de todos los seres y especies y la relación con ellos. Y pienso que esto es muy valioso porque en una democracia liberal de sujetos individuales, sin arraigo, es como una ciudadanía en abstracto. En el buen vivir no solamente es un paso de la democracia representativa, la democracia participativa en la Constitución del 91, sino a la democracia intercultural, que implica transformar el conjunto de las relaciones, con el agua, con la tierra, con las demás especies. Entonces me parece importante, Yuisinca Yuisita, significa que todos los seres y especies de la tierra tienen derecho natural al sustento, a la vida. Ningún Estado, ningún mercado puede cercenar estos derechos naturales. Eso está en nuestra Constitución. Logramos, la primera vez que yo vine a Bogotá fue a repartir volantes para que Lorenzo Muelas llegara a la Constituyente del 91. Yo tenía 11 años y me pareció supremamente valioso ir al Cauca, al pueblo Misak, y para nosotros era un horizonte muy importante los 18 artículos que quedaron en la Constitución del 91, que reconocen la lengua, que reconocen la cultura, que reconocen el territorio, la justicia. Creo que no es el techo, pero es el piso de superar un ciclo de violencias, de historias acumuladas que se repiten. Sin embargo, considero que fue más un avance formal que una realidad. Hoy, de acuerdo a la Corte Constitucional, tenemos 32 pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, entre ellos el pueblo arhuaco,
sigue la violencia. No quiero hablar de las cifras, pero pensamos que de pronto con este gobierno las cosas iban a cambiar, pero la verdad es que estamos colocando más muertos que antes. Entonces, incluso fueron las elecciones más violentas políticamente para las mujeres. Y hasta yo sufrí esa violencia política, que estoy en la capital y que se supone medianamente aquí hay el escenario para poder participar. No se imaginan esto en los territorios. Entonces, cada vez más tiene una mayor importancia este tipo de debates al interior de nuestro movimiento indígena. Estuve en la cumbre de pueblos en el Cauca y nos reafirmamos en este horizonte. Bueno, aquí está, si ustedes ven, él es Luis, es un joven que está al frente de nuestra organización del pueblo arhuaco, la Confederación Indígena Tairona, y que estuvo con el Frente Parlamentario en Brasil, Bandana Shiva, que realmente para mí fue maravilloso poderme encontrar con ella en Costa Rica, en Medellín, y me parece como valiosísima desde su labor en el cuidado de las semillas en India hasta sus aportes teóricos en el ecofeminismo. La violencia contra la tierra es la misma violencia contra las mujeres. Bueno, aquí estoy con Evo en Bolivia. No ha sido tan sencillo. Él tuvo la oportunidad de ser presidente, lo que significa superar la pobreza, transformar el modelo. Bueno, una serie de reflexiones, pero creo que hay que transformar los estados, así que estamos en este sueño de transición, y creo que el buen vivir, en tanto, tiene una dimensión comunitaria, ontológica, política, que se vive en cada territorio, en cada pueblo, que se entiende desde cada lengua, pero tiene también una dimensión política que trasciende y que nos articula y que es académico, pero también es social y también es político. Entonces es toda una construcción colectiva. Como proyecto de acuerdo, pues han participado varias universidades, varios grupos de investigación. Tiene 9 pilares el proyecto de acuerdo del buen vivir. Tal vez creo que teníamos como 40 minutos. Quisiera pasar un video de cuando abrimos. Yukunajina azimezare nandi atikiguas akinukwani abiri joabi kumunukunukwabani zaizei nazani. Un saludo al Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza del Corazón de la Tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta. Como comisionada de paz del pueblo arhuaco, celebro esta iniciativa de tejer una red de conocimientos y de alianzas para impulsar esta agenda por un mundo más saludable, más justo, más sustentable y en paz. Desde Colombia, venimos haciendo desde diversas regiones esfuerzos muy importantes. Los guardianes del Atrato, el río Atrato como sujeto de derechos. También desde la Corte Suprema de Justicia, el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derecho. Hoy, más de 56 pueblos indígenas exigen su participación en la implementación de esta importante sentencia. También nuestros páramos, el páramo de Pisba y las comunidades campesinas y otros litigios que están pendientes, como el caso del río Magdalena, el Parque Los Nevados y en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo, la línea negra, además de reconocer a la tierra como un gran organismo vivo, con dignidad y derechos, también es fuente de derecho. En la ley de origen consultamos a la tierra. Esperamos que en el marco de este cambio de gobierno en Colombia, donde la vicepresidenta Francia Márquez ha hecho una mención especial en avanzar esta agenda, podamos juntos tener una estrategia de incidencia para que avance esta importante iniciativa en Colombia.
En el caso concreto de Bogotá, seguimos adelante con la iniciativa del Acuerdo del Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza, que será radicado, debatido y esperamos se convierta en Acuerdo de Bogotá. Queremos que nuestras ciudades se armonicen con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Saludamos este Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza y desde Colombia nos unimos a todos los esfuerzos que se están haciendo desde diferentes países porque esta agenda avance. Nuestros retos y nuestros desafíos son mayúsculos, fundamentalmente en que demos un paso de los avances formales a la materialización y a la transformación de la realidad en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. El agua, de hecho, en el segundo periodo tuve la oportunidad de construir del lado del movimiento social por el agua la política pública del agua, el mínimo vital, el acuerdo 347 del año 2008. No tengo tiempo para exponerle, pero tiene 6 objetivos, 6 estrategias, programas, proyectos, y pude hacer un debate de control político y solo una parte, un 50% de ese acuerdo se ha implementado en la ciudad. Pude volver a recorrer los barrios que no tienen agua en la ciudad de Bogotá y mirar cómo se va a resolver ese tema. Lo que quiero valorar es que cuando hablamos de procesos sociales y políticos se requiere una constancia, se requiere un acompañamiento, se requiere también una construcción colectiva con la gente, y lo que encuentro es que a veces en la política hay demasiada mezquindad, cuesta reconocer el valor que tienen ciertos avances normativos en resolverle los problemas a la gente y se impone más la coyuntura y toda esta disputa al interior de los partidos por el poder político, que no está más por reconocer los liderazgos sociales en ciertos temas, sino por quienes ocupan las posiciones. Me molesta mucho lo que pasó, porque creo que no se trata de ocupar puestos, no se trata tampoco de una cuota. Yo no soy una cuota, yo soy una líder, no solo del pueblo indígena, sino de diversos sectores sociales, y esto nos afecta porque es regresivo para una agenda tan valiosa para la ciudad de Bogotá y tan legítima, es decir, electa popularmente. Entonces, una democracia vital es nuestro derecho a decidir sobre el agua, a decidir sobre nuestro territorio, a decidir desde nuestras bases comunitarias. Tiene otra lógica, no es de arriba hacia abajo como se toman las decisiones, se construyen desde la base y se suben arriba, y yo creo que eso es una falla estructural de una democracia, de la crisis de la democracia representativa también, porque creo que lo que debería hacer un partido es construir legitimidad, es presentar un programa claro a los ciudadanos, pero no, yo creo que también está el desafío de que sea plural porque no tenemos una sola forma de ver la naturaleza, de ver las cosas, y tenemos que salir de ese proyecto hegemónico, homogeneizante, que quiere uniformarnos a todos. Yo creo que mi invitación también es a una digna rebeldía contra la homogenización, a que todos tenemos que comer lo mismo, todos nos tenemos que vestir igual porque es funcional al mercado, y entonces pues a mis 22 años y desplazada y víctima de este conflicto armado, yo decidí construir de la mano de diversos procesos sociales y abrirme un espacio que valoro mucho y que me duele mucho haber perdido sin tener el derecho a participar en estas elecciones. Sin embargo, considero que esta democracia intercultural es un horizonte que ya debe estar en el nivel nacional. Creo que la voz de una interculturalidad crítica tiene que tener la capacidad de transformar la agenda legislativa actual. La salud, por ejemplo, intercultural y colectiva, no se limita a quién maneja la plata de la salud. La salud intercultural y colectiva se refiere en el buen vivir a que nuestra salud humana depende de la salud de la madre tierra. Si la tierra tiene salud, nosotros tenemos salud.
a unos marcos teóricos más amplios, donde la salud colectiva implica también toda una serie de experiencias en las que venimos avanzando, las parteras en Guatemala, en Bolivia, el Instituto de Salud, es decir, creo que reducir nuestra agenda y llevarla a un lugar de pataleo insignificante es profundamente irrespetuoso con un ejercicio y una agenda que se está construyendo desde los territorios vitales, por eso es una agenda, y creo que esta es una agenda que se comunica con los territorios, con las regiones. Estuvimos en la región Caribe, con los 11 pueblos, estamos conectados con el Pacífico, con la Amazonía, con la Orinoquía, con la zona andina. Somos una ciudad andina, estamos enclavadas en los Andes, pues somos un país de montañas. Tiene que ver con una perspectiva de paz y reconciliación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que desde nuestra perspectiva los ecosistemas son sujetos de reparación. Los ecosistemas han sido víctimas de la violencia durante la conquista, la colonia, la república, el conflicto armado, y por lo tanto reconciliarnos con la naturaleza es un horizonte de paz que nosotros llamamos Tanos Danam, y que implica en términos prácticos para la Sierra Nevada de Santa Marta la implementación del decreto 1506 Tutumá, es decir, es un trabajo muy valioso. Todo lo que tiene que ver con los patrimonios intangibles. Hemos trabajado en las plazas de mercado y hemos encontrado que el caso de las vivanderas, vivanderos y todo este patrimonio que hay allí muchas veces no se reconoce con los artesanos, con los campesinos, con los pueblos indígenas. Es decir, el buen vivir en clave de patrimonio y cultura, pero como base del ordenamiento del territorio, y esto trasciende pues las discusiones normales que se dan en el campo, por ejemplo, del plan de ordenamiento territorial, que ni siquiera fue debatido en el Consejo Territorial de Planeación, donde confluyen diversos sectores sociales, no fue discutido en el Consejo de Bogotá, y salió por decreto, y yo creo que tiene y adolece pues de una mirada ecosistémica muchísimo más rica a la hora de pensarlo en Bogotá, y por supuesto todo el eje de economía popular, vital, justa y ética, que creo que bueno, ustedes ven un poco de economía ecológica, y sobre esto hay un campo muy rico con el grupo también de la Nacional. Venimos allí trabajando un tema necesariamente. Yo creo que desde la ecología política hay elementos valiosos en este esfuerzo normativo que quisiera que lo conocieran. Yo creo que tanto desde el punto de vista filosófico, social, ético y político, es un esfuerzo que vale la pena salvaguardar como un patrimonio de nuestra ciudad, un patrimonio político. Y bueno, voy cerrando por allí porque creo que ha sido bastante extenso, pero todo este material se los puedo dejar. Hay unos lineamientos y hay unos principios del buen vivir que, más que avances formales, son ricos para poder en nuestra cotidianidad transformar nuestras formas de pensar, de habitar y de vivir en armonía con la naturaleza. Muchas gracias. ¿Preguntas de pronto?